Mi nombre es Arturo Gómez, efectivamente, soy actual profesor curricular en el área de ingeniería eléctrica y bueno, soy ingeniero eléctrico y mecánico cursado allá en el estado de Tabasco y aquí pues, soy maestro en ciencias en ingeniería electromagnética, maestría que se da aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco y pues prácticamente el laboratorio correspondiente está en el edificio P, por si gustan pasar ahí algún día a ver qué es lo que están haciendo también los demás estudiantes de maestría, ¿no? El día de hoy agradezco igual al profesor David de haberme invitado a dar una pequeña charla. Esta pequeña charla, bueno, se lleva por nombre Corrientes Parásitas. Se supone que los títulos de las ponencias pues, te deben de decir algo, ¿no? ¿Alguien qué entiende por ese título? Porque tiene signos de interrogación también ahí. ¿Qué pueden entender acerca de ese título? ¿Alguien que me pueda proporcionar alguna idea o lo puedo escoger yo? A ver aquí el compañero. ¿No? ¿No tiene noción de qué es corriente? Ajá, a ver. Ajá, ok. El compañero, para los que no escucharon, lo refirió con pérdidas en un transformador, ¿ok? Es lo que él comprende acerca de esas corrientes parásitas. A ver, ¿usted qué entiende por ese título? Las corrientes externas al sistema que Ajá, pueden causar pérdidas. ok. Hay términos importantes que nos acaban de mencionar acerca pues, de la eficiencia de una máquina y de un transformador, ¿no? Todavía van a entrar en el mundo de trabajar con las máquinas eléctricas y efectivamente van a ser este tipo de definiciones los que se van a encontrar comúnmente en la gran mayoría de literaturas o en internet, en el cual les mencionan que son unas corrientes que generan pérdidas y que eso repercute en la eficiencia de la máquina. Una máquina eficiente es aquella que funciona de tal manera de que las pérdidas que se tienen sean lo mínimo posible. ¿Ok? Es decir, que nos entregue todo lo que nos debe de dar esa máquina en términos o en relación de potencia. ¿Ok? La pregunta aquí es ¿por qué corrientes parásitas? ¿Sí? Dentro de las máquinas eléctricas existen obviamente pérdidas por diversos tipos de fenómenos que suceden, ¿ok? Todas las máquinas eléctricas, hablando de máquinas rotatorias y transformador, esas trabajan a través de la ley de inducción de Faraday, ¿ok? Entonces, esa ley de inducción de Faraday, como vamos a ver más adelante, va a trabajar con campos que van a estar cambiando en el tiempo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver, el contenido, el cual que tiene esta presentación es qué son esas corrientes de remolino, ya no corrientes parásitas, ya la definí como corrientes de remolino. ¿Por qué corrientes parásitas? ¿Sí? Y algunas aplicaciones de esas corrientes de remolino, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a empezar a definir qué son esas corrientes, por qué se denominan corrientes de remolino, cómo surgen o a razón de qué están en la máquina, ¿no? ¿Por qué les llamamos corrientes parásitas si se supone que pues arriba ya la definí como corrientes de remolino? Y si son parásitas, ¿por qué van a tener aplicaciones, no? Es como apelando un poquito a la parte del cuerpo humano, es como si un parásito que tuviéramos en nuestro intestino, pues estaría haciendo una función para beneficio de nosotros, ¿no? Cosa que pues creo que no sucede, ¿ok? Entonces, ¿qué son las corrientes de remolino? Bueno, lo primero que debemos de analizar es cómo surgen esas corrientes al momento de interaccionar en una máquina eléctrica, ¿ok? Si nosotros hace muchísimos tiempos nos remontamos a las primeras formas en las cuales nosotros teníamos interacción entre la corriente y el campo magnético, pues tenemos que hablar de dos personajes importantes. Uno fue Ørsted y el otro fue Faraday, ¿ok? Que nos indicaron eso. Bueno, Ørsted se dio cuenta que si una corriente continua atravesaba
cable enrollado, un alambre enrollado, ¿sí? Lo que iba a haber es un efecto en un campo magnético. Si él acercaba una brújula, la brújula se orientaba hacia una dirección diferente a la que tenía, ¿ok? Entonces él encendía el interruptor, cerraba el interruptor y lo que veía era una variación en el campo magnético de esa brújula. La apagaba y lo que volvía es que la brújula regresaba a su estado natural, normal, y no se explicaba por qué. Entonces, en alguna de sus ponencias se encontró con un chico que le gustaba experimentar mucho. Él no tenía nociones básicas o conocimientos acerca de la parte de teoría, todo lo que se refiere a la parte del electromagnetismo que estaba en ese tiempo, pero pues tenía una intuición muy grande. Ese personaje fue Michael Faraday. Él se dio cuenta y se preguntó, ¿qué pasa entonces si yo pongo un imán, que es con el cual estaba hecho la brújula, y lo acerco a un alambre enrollado? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué fue lo que él vio? A ver, si se supone que Ørsted ya había visto que si pone una corriente continua, la brújula cambiaba su posición. ¿Qué pasaría si yo pongo un imán y lo acerco a un alambre enrollado? ¿Qué creen que pasaría? ¿Se genera una corriente? ¿Se induce? Es decir, si yo tengo mi enrollamiento y le acerco únicamente el imán y lo mantengo ahí. Exactamente, ¿sí? Él se dio cuenta que si acercaba el imán y lo mantenía ahí, pues no pasaba nada, nada más tenía un imán y un cable enrollado. Entonces él pues tuvo mucho tiempo ahí y el imán pues nunca hizo por circular una corriente, ¿no? O en este caso inducir una tensión en las terminales de ese alambre enrollado. Entonces lo que hizo pues fue que ya no tenía esperanzas y quitó el imán. Pero al momento de quitar el imán, él estaba midiendo en estas dos terminales pues con un galvanómetro, ¿sí? Un instrumento de medición. Lo que se dio cuenta es que al momento de retirar el imán, empezaba a moverse. Entonces se preguntó, ¿por qué si lo mantuvo ahí 2, 3 horas no pasó nada y cuando lo quité pues sí pasó algo, ¿no? Entonces al momento de volver a colocar se dio cuenta que también se volvía a mover. Si lo mantenía ahí pues no pasaba nada, ¿sí? Y al momento de volverlo a retirar seguía haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo prácticamente este fenómeno. Estaba quitando y poniendo el imán, que si ustedes observan, el imán tiene su campo magnético propio y ese está variando conforme él lo ponía y lo quitaba. Y lo que veía efectivamente que había una diferencia de potencial en las terminales. Si nosotros conectábamos una bombilla, lo que íbamos a ver era un pequeño centello, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que la única forma de obtener corrientes es a través de el movimiento relativo entre el cable o el alambre enrollado y el imán. Eso es lo que se conoce hoy en día como la ley de inducción de Faraday. Es decir, nuestro imán induce una corriente en nuestro cable o alambre conductor, ¿sí? Ese voltaje, pues obviamente va a estar relacionado con el campo magnético que nosotros estemos variando, ¿sí? Y al momento de conectarlo en un circuito cerrado, lo que vamos a ver es una corriente que también va a estar variando conforme varíe el campo, ¿ok? Esto fue lo que encontró y se dio cuenta que era una idea muy revolucionaria. A partir de ahí empezaron a surgir inductores, transformadores, máquinas rotatorias, todo. Después se vino a desembocar a través de esta pequeña ley, ¿sí? Pero muy importante. Ahora, entonces, teniendo en cuenta eso, podemos analizar qué son las corrientes de remolino. Si yo tengo un campo que varía con el tiempo, este campo me genera una corriente que varía con el tiempo, entonces si yo tengo cualquier campo, voy a generar cualquier corriente siempre y cuando tenga yo un conductor cercano a este, ¿ok? Las corrientes de remolino efectivamente se generan cuando un material conductor se expone a un campo magnético y esto causa corrientes en la superficie. Supongamos que esto que tengo aquí es una placa de material conductor, ¿ok? Y yo pues estoy acercando un campo magnético que está cambiando en el tiempo. Lo que voy a ver es que las corrientes van a circular en toda la parte de la superficie siempre y cuando el campo magnético pase o atraviese esta superficie.
de material conductor. Entonces, ¿qué es lo que se van generando? Se van generando pequeñas corrientes que están circulando dentro, bueno, en la parte superficial de nuestro material conductor, nuestra placa conductor. ¿Ok? ¿Quién se dio cuenta de este fenómeno? Bueno, el primero que se dio cuenta fue un colega de León Foucault en el siglo XIX. Él observó que lo que sucedía con esa corriente es que no solamente se generaba corriente, sino temperatura. Es decir, esa corriente lo que va a estar haciendo es moviendo los electrones, ¿sí? Haciendo vibrar toda la parte de los electrones, y lo que va a generar es que la temperatura de ese material aumente. Si, por ejemplo, yo mantengo aquí el campo que está atravesando la placa y después de cierto tiempo yo pongo la mano, pues lo que voy a sentir es una temperatura alta en ese material. Entonces, esto que tenemos aquí, esta observación acerca de lo que hacían esas corrientes, es lo que se conocen hoy en día como las corrientes de remolino o corrientes de Foucault, dado pues la persona que se encargó de realizar estos estudios. ¿Ok? Esto, pues, ¿a qué nos llevó? A dar una terminología a ese tipo de corrientes parásitas. ¿Por qué? En el desarrollo de las máquinas eléctricas como transformadores o máquinas rotatorias, motores o generadores, se dieron cuenta que si ponían el material completo, la temperatura pues, obviamente iba a aumentar, ¿sí? Y si la temperatura aumentaba, pues eso se traducía precisamente a las pérdidas que mencionaba. Hay pérdidas en máquinas eléctricas que suceden por efecto del campo magnético y por efecto de las corrientes de remolino, ¿sí? O corriente, lo que se denomina como corrientes parásitas. Dado que estas corrientes no están aportando a las máquinas eléctricas potencia adicional, sino lo que está haciendo es restando parte de la eficiencia de ese dispositivo, es por lo cual se le conoce como corrientes parásitas, ¿sí? Únicamente visto desde el punto de vista de las máquinas eléctricas. Sin embargo, estas corrientes no solamente sirven para degradar la eficiencia de algún dispositivo en particular, ¿sí? La forma en la cual surgen pueden utilizarse para diversas aplicaciones que también tengan que ver con campos magnéticos alternos y con materiales conductores, ¿ok? ¿Qué tipo de corrientes me generan, qué tipo de pérdidas me generan estas corrientes denominadas parásitas? La vamos a denominar ahorita por cuestión de cómo la trabaja la gran mayoría de la literatura, ¿ok? Las primeras son pérdidas por calor, es lo que les mencionaba. Por calor, si ustedes colocan una corriente que circula por un alambre conductor, lo que van a sentir es que eso se está calentando, ¿sí? Entonces, estas corrientes que se están generando en los materiales sólidos, ¿sí? Conductores, lo que va a generar es que comience a subir su temperatura, se comience a calentar, ¿ok? Esta es una de las primeras anomalías que nos pueden meter las corrientes de remolino en las máquinas eléctricas, ¿ok? La siguiente es el campo magnético de reacción. Tal como mencionaba su compañero, la corriente, sabemos que la corriente me genera un campo magnético, ¿sí? Como esas corrientes se originan a partir de un campo magnético primario y estas corrientes también son alternas, surge de forma natural un campo también por efecto de estas corrientes. Ese campo se opone al campo magnético que le está generando. Es como si ustedes pusieran un imán primero y después, por efecto de la corriente de Dip, pusieran otro imán que va en dirección contraria a las líneas de campo del imán original. Podríamos verlo desde esa forma para que sea un poquito visual la parte de la comprensión de este fenómeno que sucede. Entonces es como un bucle. Yo genero un campo magnético, el campo magnético me genera una corriente y la corriente a su vez me genera otro campo magnético. Y eso va a seguir cada que tengamos variación en nuestro campo, ¿ok? Otra de las últimas es las fuerzas de Lorentz. Aquí ustedes cuando van caminando por la calle y ven o pasan cerca de un transformador, ¿han escuchado algún zumbido? ¿Sí? ¿Se escucha un zoom? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las corrientes también, por efecto de la interacción con el campo magnético, me va a generar una fuerza, ¿sí? Una fuerza podríamos llamarle que de contracción y ensanchamiento,
del material conductor por efecto de las fuerzas de Lorentz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El transformador, que es una máquina eléctrica que funciona con material conductor, está empezando a vibrar por efecto de en parte por efecto de esas corrientes de remolino que tenemos ahí. Entonces, la vibración también nos las dan esa corriente, no nada más, pues alguna parte mecánica del transformador, pero el transformador es una máquina que no tiene ninguna parte que esté rotando, ¿sí? Lo único que está vibrando ahí sería la parte del núcleo del transformador. Estas y otras ocasionantes de pérdidas, fenómenos que surgen a partir de las corrientes de remolino, es lo que le dan su nombre comúnmente como corrientes parásitas. ¿Por qué? Porque esa energía pues se está perdiendo, no la estoy aprovechando, ¿ok? Esta es una mala forma de llamarle a ese tipo de corrientes porque solamente se está enfocando en una sola aplicación, ¿sí? ¿No? Ok, bueno, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cuáles son los componentes y por qué también se le denominan como corrientes de pérdidas, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, esto que tenemos aquí en la imagen es un núcleo, comúnmente es un núcleo de transformador, ¿sí? Es la forma en la cual se representa. Esto está hecho de un material conductor, ¿ok? ¿Cómo funciona el transformador? Aquí se enrolla uno de los devanados, aquí se enrolla el otro, ¿sí? Y todo el flujo magnético pasa únicamente a través de el núcleo, por efecto de la ley de inducción de Faraday, ¿ok? Entonces, lo que me está generando este paso de flujo a través de este material conductor van a ser corrientes, ¿sí? Esas corrientes van a estar relacionadas en magnitud con respecto a el área de la sección transversal del material y con base, pues obviamente, la magnitud también del flujo que está pasando a través de ese material, ¿ok? Entonces, obviamente, pues si el campo que se va a generar es muy grande y el área de la sección transversal es muy grande, pues las corrientes que se esperan es que también sean mayores. ¿Qué solución se les da? Desde el punto de vista de la ingeniería, lo que hicieron fue como si hiciéramos un Lego. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a construir nuestro núcleo del transformador con pequeñas piezas. A esas piezas se les conocen como láminas. Sí, estos que tenemos aquí, estas divisiones, son las láminas del transformador, que tienen la misma sección transversal que si nosotros lo armáramos completo, pero ¿cuál es el detalle? Las corrientes de remolino que se crean van a ser única y exclusivamente en cada una de las láminas y van a ser bien pequeñitas. Mientras más láminas tenemos, pues el valor de las corrientes pues obviamente va a ir reduciendo. Sin embargo, pues no podemos hacer prácticamente las dimensiones de un cabello porque pues por efectos de manufactura no es tan sencillo, ¿ok? Entonces, esas corrientes pues obviamente van a estar presentes, pero ya en menor medida, ¿ok? Gracias. Y bueno, como no solamente van a estar en transformadores, porque los transformadores no solamente son las únicas máquinas eléctricas que se diseñan a través de estos materiales, también los motores y los generadores van a presentar este tipo de fenómenos, ¿ok? Todas esas máquinas van a presentar el mismo fenómeno de corrientes de remolino por efecto de que están siempre trabajando con campos magnéticos que están cambiando de norte a sur, de sur a norte, así es como se generan, ¿ok? ¿Por qué es importante estudiarlas? Bueno, porque pues obviamente tenemos una eficiencia, una pérdida de eficiencia en los núcleos, también se pueden presentar en los transformadores, en la parte interna de los transformadores, en los tanques y en circuitos magnéticos de los rotores y estatores. Es la misma situación, pero esta parte de rotores y estatores es para máquinas rotatorias, motores generadores, ¿ok? Por esa razón y porque suponen una componente de pérdida en esas máquinas es que se le conocen como corrientes parásitas o se le definen como corrientes parásitas. Esa definición se le ha venido dando hace muchísimo tiempo y es en la forma en la cual uno pues la aprende, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, estas corrientes no solamente generan pérdidas, también pueden ayudarnos a nosotros a trabajar con ellas a través de esa ley de inducción que tenemos. Si yo tengo un campo magnético, voy a tener una corriente en otro lugar, ¿ok? Y esa corriente lo que me va a generar en este material conductor, pues lo que va a generar es que
también esté relacionado con lo que teníamos ahí anteriormente. Altas temperaturas, fuerza de Lorentz y la parte del campo magnético que se contrapone al campo que lo origina, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esas tres características, pues yo puedo empezar a analizar para qué me sirven esas corrientes inducidas. Una de ellas es para separar materiales metálicos no ferrosos. ¿Alguien puede ser un material no ferroso? El caucho, pero no es metálico. Tiene que ser metálico, no ferroso. El cobre puede ser uno, el aluminio puede ser otro. Ese tipo de materiales se pueden separar en una banda transportadora que ya molió N cantidad de materiales y separarlos en partículas, ¿sí? ¿A través de qué? De ese campo magnético. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona? Ustedes, supongamos que ustedes ya desecharon, no sé, un auto, un vehículo, ¿ok? Entonces, ese vehículo ya lo llevan, lo despedazan, ¿sí? Y lo pasan todos esos pedacitos por una cinta transportadora. En esa cinta, pues, van plásticos, va caucho, va cobre de algunas, del alternador, por ejemplo. O sea, van muchos materiales mezclados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, a través de la banda transportadora, primero quitan los materiales magnéticos a través de un imán, ¿sí? Y lo que hacen es que separan los primeros materiales. Ahora, los materiales que no se pueden imantar, lo que hacen es que continúan el proceso y después se inyecta una corriente dentro del material. Esa corriente lo que hace es que genera por fuerza de Lorentz también un movimiento en esas pequeñas partículas y es lo que las va separando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un material que no es metal, que es todo lo demás, plásticos y demás, y aquí van a estar los materiales no ferrosos, que no pueden ser separados a través de una sección previa mediante un imán permanente, ¿ok? Entonces, esto funciona a través de esas corrientes inducen en los materiales no metálicos y lo que hacen es empezar a separarlos, ¿ok? La siguiente aplicación es algo que pues la mayoría conocen, han escuchado las estufas de inducción. Si ustedes le ponen la mano, conectan la estufa de inducción y le ponen la mano, ¿qué pasa? ¿Nada? ¿No pasa nada? ¿Te quedas pegado? Bueno, si la estufa de inducción está bien diseñada y no tenemos ningún tipo de material metálico, no debemos de sentir absolutamente nada en la estufa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya ponen una olla y ponen agua ahí? Después de cierto tiempo, esa agua va a empezar a hervir, ¿cierto? ¿Por qué creen que sucede eso? Si cuando pusieron la mano, pues no pasó nada y cuando ponen la olla así. ¿Por qué sucede? Por el metal. Porque específicamente los sartenes u ollas están hechos de un material conductor. ¿Cómo funcionan las estufas de inducción? Bueno, tienen una pequeña bobina, esa bobina va circulando corriente, ¿sí? Y mientras nosotros no pongamos nada encima, pues obviamente no va, nada conductor, perdón, en la parte de arriba de la estufa, pues no vamos a ver ningún efecto. El efecto comienza a surgir cuando nosotros ponemos un conductor, un material metálico como lo es el sartén o las ollas, y vemos que va a empezar a calentarse. ¿Por qué? Por efecto de esas corrientes que se están induciendo en el sartén sin necesidad de que se toquen, ¿ok? Por eso es que se conocen como estufas de inducción. No solamente se utilizan para eso, también se utilizan en general como calentadores. Cuando se está trabajando en la industria del metal, lo que queremos también es formar el metal o a través de temperatura hacerlo pues más resistente o darle otras propiedades al material por efecto de calor, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí vemos, aquí no se logra apreciar muy bien, pero esto es una pequeña tuerca, ¿sí? Lo que hace es que esto es un material conductor, es cobre, y está enrollado por el cual es un enrollamiento, es una pequeña bobina. ¿Qué es lo que sucede? Estas se conectan a una fuente de energía eléctrica y lo que va a generar es un campo magnético. Si yo coloco un material en medio, lo que voy a ver es que se van a generar corrientes, un material conductor aquí en medio, se van a generar corrientes de remolino. Entonces esas corrientes de remolino lo que van a hacer es empezar a calentar el material por efecto de las propiedades que ya habíamos visto anteriormente, ¿ok?
Entonces, estos calentadores funcionan de esa manera. Ustedes lo único que necesitan es como si tuvieran una resistencia con la que se calienta el agua, no sé, a lo mejor algunos las conocen, ¿sí? Y en medio pues se pusiera un material conductor, por ejemplo, ¿sí? Obviamente pues esas resistencias son de aluminio, aquí pues la mayoría se utiliza el cobre, ¿sí? Y esto se trata para muchas partes de la industria del metal y para fabricación de piezas, ¿ok? Otra de las aplicaciones es a través de frenos, ¿sí? ¿Alguien de aquí sabe cómo funcionan los frenos de un vehículo? ¿Con presión? ¿Con fricción? Ajá. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tenemos unas que se conocen como balatas, ¿sí? Que lo que están es que están sujetas a un disco, ¿sí? Ese disco, pues obviamente esas balatas están conectadas a una alimentación neumática, perdón, hidráulica. Entonces, lo que sucede es que pues cuando ustedes pisan el pedal de freno, lo que hacen es cerrar esas balatas, aprisionan al disco y por fricción lo va deteniendo, efectivamente. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué les parece que yo les digo que existen frenos que no va a haber necesidad más que de inducir una corriente? En una figura, como si fuera un pequeño núcleo del transformador, es decir, en vez de sus balatas, lo que tuvieran ahí solamente fuera un material conductor en el cual se enrolla una bobina. Y el disco, pues obviamente también va a ser de material conductor. Lo que va a suceder es que si yo energizo, se van a crear corrientes que me van a generar un campo magnético diferente al que voy a inducirle y fuerzas también que se van a contraponer a ese campo. Y lo que voy a ver es que nuestro vehículo se va a ir frenando por efecto única y exclusivamente de las corrientes de remolino. Ya no es necesario que haya partes mecánicas. ¿Qué podemos obtener al momento de utilizar estos frenos? Pues que ya no tengamos que estar reemplazando balatas cada cierto tiempo y que nuestro disco pues no sufra desgaste por efectos de la fricción que está generando con esas balatas, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos corrientes inducidas, pues podemos trabajar sin ningún problema también con la parte del freno. Todas estas aplicaciones se están estudiando, todavía hay mucho que falta por estudiar. Hay algunas aplicaciones que pues a lo mejor ya se realizaron experimentalmente, vieron hasta qué punto nos pueden ayudar, pero pues todavía existe mucha tela de dónde cortar acerca de ellas, ¿ok? La última aplicación, ¿sí?, es para realizar pruebas no destructivas a materiales o a tuberías, por ejemplo. Supongamos que ustedes están viendo una tubería de 5 metros, por ejemplo, ¿no? Y lo que quieren es detectar una fisura en la mitad. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué harían? ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Cómo resolvería el problema? A ver usted. ¿Sí? Si ve una fisura en una tubería, en la parte de la tubería, en la parte interior de la tubería, ¿cómo sabría usted que ahí de verdad habría una fisura? Porque se dejaría caer un líquido, ¿no? Para ver si sale. Pero si la fisura es pequeñita, pero si te genera vórtices que no son deseables, ¿cómo le haría? El líquido pasaría, pero usted no vería los vórtices, ¿no? Muchas veces pues lo que tenemos que hacer es pues tratar de ver por radiografía, comúnmente es lo que se hace hoy en día, por radiografía van y se toman como pequeñas muestras y se ven las muestras de lo que sucede en la tubería. Pero ¿qué pasa? Pues la persona que está totalmente tomando esas placas está trabajando con materiales radioactivos. Entonces, pues la persona ahí, de problema de salud, puede arrastrarlos más adelante conforme continúe realizando ese trabajo. Entonces, esa sería una de las maneras. La otra, pues sería tratar de rajar y ver si hay ese tipo de detalles ahí, ¿no? En diversos materiales también existen fisuras que, pues obviamente lo que se tiene que hacer es analizar la muestra, porque muchas veces no hay acceso a ellas, a tratar de identificarlas, ¿no? ¿Qué es lo que se está trabajando ahorita con corrientes de remolino, corrientes de eddy también en inglés, ¿sí? Como se le conoce en inglés. Estas corrientes de eddy o corrientes de remolino lo que hacen es que se inducen en el material que es conductor y lo que se va a analizar es una pequeña deformación al momento de realizar las mediciones donde haya una fisura.
Si el material es uniforme, pues las corrientes que se van a generar no van a tener ningún problema, van a ser todas similares, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando se encuentra una pequeña fisura, es decir, cuando ya se rompe el material, la corriente pues obviamente no pasa por ese espacio, tiene que ir por la parte del material conductor. Y ahí es donde cambia, ¿sí? Donde cambia sus parámetros y con eso podemos determinar si el material pues está en buen estado o si existen grietas, corrosiones o alguna parte se dañó, ¿ok? Esto también se hace a través desde únicamente induciendo una corriente en una bobina y acercando el material conductor. Es como si ustedes quisieran ver una fisura, por ejemplo, en una, el funcionamiento sería como si estuvieran acercando el sartén también en las estufas de inducción y se induce una corriente de remolino, ¿ok? Por lo tanto, estas son solamente una de las pocas aplicaciones que tienen. Hay muchas aplicaciones que se les están dando ahora al momento de realizar el análisis de este tipo de corrientes, ¿ok? Esto es lo que se van a enfrentar muchas veces para hacer más eficientes las máquinas eléctricas, si se quieren ir o dedicar a la parte de máquinas. Esta parte es muy importante que la tengan en cuenta al momento de hacer toda la parte del diseño, ¿ok? El análisis de pérdidas sí, pues se van a encontrar con esta parte, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con respecto a esta presentación? ¿No? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si, pues si no hay ninguna duda o comentario, ya sería todo de mi parte, ¿ok?